Hola, hola a todas las mamitas con flow. Y a las hijas que están rompiéndola. Este es el episodio número 6 del podcast La mamá y la hija. Bueno, acá en este episodio vamos a hablar de un tema también un poquito retador y es cómo reaccionamos todos, cómo procesamos todos el hecho de que después de la separación de mis papás, uno de ellos ya rehizo su vida amorosa. Hija, ¿cómo te sentiste cuando supiste que tu papá ya tenía pareja? Bueno, es complejo porque como lo dije en otro capítulo, yo le dije a él, pues lo voy a decir así resumido, lo que ya en el otro capítulo lo hablé, fue en el episodio 1. Y es que, en pocas palabras, yo le dije, confía en mí, que yo no voy a hacer nada y yo te voy a apoyar. O sea, obviamente, Cuéntame. Sí, tú le decías era que te contara cuéntame, las o sea, cosas. sí, sin mentiras y que ahí mismo me dijera, pues, entonces que me tuviera confianza. Entonces, cuando ya mi papá de un momento a otro me dijo, hija, lo que pasa es que estoy conociendo a alguien, estoy saliendo con alguien, te la quiero presentar y yo, bueno, listo, pues fue rápido, sí, fue muy rápido, pero pues yo no lo juzgué ni nada, yo, bueno, súper bien. Pero tú, ¿qué sentiste? Ok, estamos hablando de que no juzgaste a tu papá, que lo comprendiste, que le ofreciste confianza, pero tú, ¿qué sentiste? Eh, La verdad. la verdad, lo que te digo fue raro. Ok. Fue raro, pero pues tampoco, digamos, que yo diga, uy, fue duro, no. No. No, pero sí fue raro por lo que toda la vida te vi a ti con mi papá, entonces, y así que mi papá de la nada, así de rápido me haya dicho, hija, estoy saliendo con alguien, yo, uy, bueno, pero sí, siempre fue raro. Ok. Y por eso, Ale, siendo tú la niña de la casa, ¿sentiste que te sentiste desplazada por ella? Sí. Sí, mira que ¿Sentiste que sí, perdiste tu lugar en ese sí, momento? sí, en ese momento sí, porque como tú lo dijiste, yo en ese momento era la niña de la casa, la que consentía, la que le ponían atención, la mujercita. Entonces, pues digamos cuando mi papá empezó a salir con esa chica, de un momento a otro yo sé que no es intencional, no fue intencional de él, pero de una u otra forma yo sentí como que como mi papá ya estaba rehaciendo su vida amorosa, estaba como tanto en el cuento con la chica, que a mí yo sentí, yo no sé si él lo hizo intencionalmente o no, que yo sé que no, yo me sentí desplazada, como que no tenía a quien contarle las cosas, no me dedicaba ya tiempo, el mismo tiempo que me dedicaba antes ya no me lo dedicaba, digamos yo sentía que como que ya no me ponía atención, o sea, como lo dije en el capítulo anterior, em, me sentía sola, Ok. ¿sí? Entonces, este es el contexto del por qué en el episodio anterior dije que me sentía sola. Por lo mismo, porque como mi papá rehizo nuevamente su vida amorosa, yo me sentí súper desplazada Claro, y seguro porque él estaba en ese nuevo momento, entonces él le estaba dedicando su atención a a esa ella. situación, a ella. Sí. Ok. Y con base en eso que me estás contando, hija, ¿sentiste miedo de pronto de que pudieran reemplazarme? Mira que por mi parte no. No, yo no sentí miedo porque por mí, hablo por mí, y es que yo siempre dije, bueno, yo me la puedo llevar bien con ella, pero mi mamá siempre va a tener su lugar. Y pues tú para mí, tú sabes que tú para mí eres irreemplazable y tú tienes tu lugar en mi vida, en la casa, sea lo que sea. Tú sí, y digo lo mismo metiendo a mi papá, digo lo mismo ya en el momento de que tú rehagas tu vida amorosa, mi papá va a tener su lugar. O sea, siempre van a tener ustedes dos el lugar y van a ser los más importantes, por muy bien que yo me la lleve también con la pareja de ustedes. Ok, qué bueno. Hija, ¿y crees que de mi parte hubiera podido haber hecho algo para acompañarte en ese proceso, en esa transición de yo ya no estar con tu papá, pero que ahora tu papá tenía otra persona en su vida? Pues por mi parte, yo digo que no,
¿Por qué? Porque yo siento que tú siempre me decías a mi hija, cuéntame, tú no estás sola, si yo esté lejos, cuéntame. Pero digamos, era yo como la reservada, como que no quería contarte para no hacerte daño, Ok. como que lo que pasara ahí se quedaba ahí con ellos, por lo mismo, para no hacerte daño a ti, ¿sí? Entonces, como en mi momento yo me sentí desplazada, entonces yo por lo que te digo, me sentí sola, pero tampoco siento que tú hubieras podido haber hecho algo ahí. Sí, por lo mismo, por lo que a mí no me gustaba contarte O tanto. sea, tú me estabas cuidando, Ajá, evitando dolor. exactamente. Ok. Exactamente, entonces por eso siento que No me correspondía. no te correspondía a ti. Ok, perfecto. Eso ya era de mi papá, el que pudo haber, así la misma pregunta que tú me hiciste, pero él. O sea, no tú, sino él. Ok, No él sé era si el que me hice debía entender. acompañarte mejor. Ajá, Ah, ok. en ese momento. En ese momento, sí, 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 súper claro. ¿Piensas que era más una responsabilidad de él porque De... vivías con él? ¿Fue él el Ujú, que ya empezó a involucrarse con sí. alguien? Bueno, hija, ¿y qué consejo le darías a una mamita que está viendo a su hija sufrir por eso? Porque su papá ya tiene una nueva pareja. Bueno, yo digo que mientras la hija también ponga de su lugar y le cuente también pues a la mamá el cómo se siente, que no cometa digamos el mismo error que yo cometí de no contarte las cosas, digamos pues que su hija también le tenga confianza a su mamá y le cuente las cosas. Ahí ya su mamá sabiendo lo que le pasa a su hija, de pronto aconsejarla, digamos la mamá tomar las cosas con calma y digamos no alterarse porque el hijo o la hija está sufriendo por eso, no alterarse, porque yo sé que cualquier mamá le haría rabia ver a su hijo sufrir. Es que sería un sufrimiento doble. Sería el sufrimiento de que ya la expareja ya Ya tiene tiene a pareja. alguien, porque yo pienso que así uno haya superado a la pareja, siempre va a haber ese sinsabor cuando uno se entere de que ya rehizo su vida. Sí, Y en este obvio. caso, por ejemplo, que fue tan rápido, ¿sí? Entonces imagínate, primero, empezar a transitar ese dolor, porque duele. Eso Ajá. es una realidad. Por más de que uno la haya superado, duele. Lo digo por experiencia propia. Y segundo, ver a su hija también sufrir por eso. Entonces se Sí, tiene que cargar con un doble dolor. sí. Entonces, ¿tú qué le pedirías? ¿Qué me pedirías a mí? ¿Qué crees qué crees que debería hacer la mamita con ese doble sufrimiento? Pues es que lo que digo yo, o sea, yo creo que hay gente que, digamos, tiene la posibilidad de ir a terapia. Y como dices tú, como es un sentimiento mutuo, eh, digamos, sería como que las dos se acompañen. Y si van a terapia, que vayan las dos, que entre las dos se ayuden. Entonces, pues ese sería como el consejo, no dejarse sola, ni la mamá dejar sola a la hija, ni la hija dejar sola a la mamá. Entonces, digamos que las dos, es que no sé cómo decirlo, Se se complementen. complementen para superar, por decirlo así, el La sufrimiento, situación, por el proceso. decirlo así, Pero ajá. es que ahí yo diría, hija, que ahí sería también con acompañamiento. Porque es que lo que yo te digo, la mamita va a tener un doble dolor. Exactamente, mami. Ven, una pregunta, ya empezando a hablar de ti. ¿Tú cómo te sentiste cuando te enteraste que mi papá ya tenía pareja? Bueno, siendo muy, 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 muy honesta, siempre lo sospeché. Desde que yo me fui, Sí, desde el día uno, yo sabía, o sea, es que lo conozco demasiado bien. Yo sabía que incluso antes de irme, tu papá ya estaba con alguien. pero digamos sentías que ya estaba con alguien o que estaba conociendo a No, alguien. que estaba con alguien, Sí, que estaba con alguien. Lo que te digo, incluso antes de subirme al avión, yo lo sentía en el corazón. Entonces, él empezó a tener como comportamientos que me hacían dudar de eso. Yo sé cómo es tu papá. Entonces, como ustedes sin querer, de una manera muy desinteresada, pues me contaban cositas. No, aquí en la casa, pues mi papá esta noche no llega. Ustedes me lo hacían pero de una forma muy light, muy, no a modo de chisme, sino que simplemente me contaban. Eh, y yo, es que se fue con los amigos y yo, él no está con amigos. Yo conozco a tu papá. Pero pues yo me quedaba todo eso. Entonces yo como que empecé a digerir eso.
Pues como en el desarrollo de la separación, tu papá y yo nos la hemos llevado muy bien siempre. eh, Él mismo me contó. Me acuerdo mucho que una noche me llamó y estábamos conversando y él mismo me dijo que estaba saliendo con alguien. No me dijo que ella tuviera una relación como tal, me dijo que estaba saliendo con alguien. Cuando él me lo dijo así, a mí lo que me dio fue una intriga. Ay, no vale, o sea, a mí no me ¿Intriga de dolió. qué? Intriga de saber quién era, cómo era, y tengo que ser muy honesta. Si era mejor que yo. Es una palabra, un término como feo, pero digamos uno en ese momento lo piensa así. Entonces yo empecé a preguntarle que quién era, que cómo era. Y bueno, él me empezó a comentar, él me abrió su corazón hasta donde él veía que lo podía abrir. Y me empezó a decir las cosas y yo valoré mucho eso. Entonces creo que esa noche, porque nunca me voy a olvidar que fue una noche, estuve muy tranquila y simplemente respiré y ya. Lo Al tomaste con otro calma. día, sí, al día siguiente en nuestras conversaciones matutinas, tú acá y yo allá, eh, me hiciste un comentario como que ustedes habían salido a comer, es que ya no me acuerdo bien, y me hiciste un comentario como, me acuerdo tanto que estábamos en los preparativos de tu grado de bachiller, y me hiciste un comentario como, es que todos opinamos que es mejor tal cosa, incluso, y me dijiste el nombre de la chica, que obvio por respeto a ella no lo voy a mencionar, incluso tal persona me dijo que era mejor así. Ya, ahí sí sentí rabia, frustración, dolor y hasta te regañé muy duro. Yo no sé si tú te Ese día acuerdas, te hice peleamos llorar, demasiado feo. te hice llorar. Te dije que a mí me importaba un carajo lo que ella pensara, que ella no se creyera que ella tenía como autoridad para tomar decisiones sobre ustedes dos, hablo de mi hijo y de ti, y que la relación de ella era con tu papá y no con ustedes, entonces que te agradecía que a mí me dieras mi lugar y me respetaras. Me acuerdo que peleamos muy duro. Ese día sí me dio mucha rabia, pero fíjate que la rabia y el dolor llegó fue por un comentario que tú me hiciste y ni siquiera porque tu papá me haya contado que estaba con ella. Básicamente eso fue ese día, porque durante todo el tiempo después de esa vez he experimentado muchas sensaciones, pero ese día básicamente fue eso. O sea, pues digamos que fue porque te dio tanta... Es que en serio yo me acuerdo. Y fue una pelea, pues, de una discusión Dura. demasiado fuerte entre las dos. Que pues, yo también me defendía, yo, pero, ¿por qué te pones así? Solo fue un comentario, o sea, no tiene nada de malo, o sea, entonces yo te quiero preguntar, digamos, ¿por qué te dio tanta rabia? Si nunca te había visto así por una persona, entonces, Hija, es que yo decirte, no, me dio rabia por esto y esto, no sé, porque fue algo que experimenté en ese momento. Te le hubiera podido responder justo ahí. Pero tal vez yo creo que fue empezar a enfrentarme y a entender el cambio que ahora se venía para mi vida. O sea, no había yo terminado de superar la separación, no había yo terminado de superar el cambio de ciudad, las situaciones que estaba atravesando laboralmente, todos los cambios que estaba enfrentando en mi vida, cuando ya ahora tenía que enfrentar y que tú y yo sabemos las circunstancias de tu papá y la chica, la diferencia de edad que hay entre ellos, eso también fue sí, otro choque. Entonces, eran muchas cosas a la vez. Creo que fue un detonante de tanta cosa a la vez. fuerte. O sea, Dímelo a mí. bueno, ¿y qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente la primera vez que supiste que yo iba a conocerla? Dolor. Creo que, o bueno, no sé si la expresión sea dolor o más bien como... ¿Incomodidad? No, no. Era como pensar que ya, creo que te lo puedo definir así, que ella estaba llegando a ocupar un lugar que era mío, que Ok. ella estaba intentando ocupar el vacío que yo dejé, o ella no, tu papá la estaba posicionando, estaba llenando ese, estaba rellenando el vacío que yo dejé, porque ya cuando yo me enteré que tú ibas a tener un primer encuentro con ella, era una ida a comer con tu hermano, con tu papá, con la novia de tu hermano, como cuando salíamos Sí, o todos. sea,
prácticamente un plan familiar, el mismo Plan plan que hacíamos familiar. Y nosotros. yo, y vuelve y pasa lo del capítulo anterior. Y yo sola, en otra ciudad, dándome la pela. O sea, O si sea, es te en sentiste serio, sola viendo nuestra imagen, ¿sí? reemplazada. Yo creo que, yo no sé si a otras mamitas que hayan pasado por esta situación les haya pasado eso, pero yo llegué a sentir incluso como que ya mis hijos ni siquiera me van a querer, porque Ay, yo no estoy ma. cerca, te lo juro, hija, porque yo no estoy cerca, ella sí. Por ejemplo, mira lo que pasó con tu grado. ¿Quién fue la que te acompañó a comprar tu vestido de grado? Ella, Ella. yo no. ¿Te imaginas? O sea, es demasiado retador, demasiado confrontador, es pa' machos. Sí, hija. Bueno, acá hablando ya un poco de cómo ha sido para ti, que me dijiste que ha sido confrontador y todo eso, vamos a más profundidad. ¿Cómo ha sido para ti este proceso desde que mi papá está pues con su nueva pareja? Hmm. Bueno, Aleja, creo que acá me voy a destapar mucho de cosas que incluso de pronto tú no sabías y voy a abrir el corazón. Esto ha sido una montaña rusa de emociones y de sentimientos y de sensaciones. Unos buenos, otros difíciles de transitar. Me ha probado el carácter, me ha desafiado a ser, creo que yo por naturaleza soy una persona aplomada, pero he tenido que ser más aplomada porque es que ha sido muy duro. Yo creo que más que todo por ustedes dos, porque desde el día que tú te fuiste para Medellín, tu hermano ya está grande, él tiene como un carácter diferente. Entonces, desde que tú te fuiste conmigo, creo que ya cero o nada me estaba importando lo que pasaba entre ellos dos. Pero mientras ustedes dos estaban, o sea, mientras yo estaba ya sola y ustedes dos estaban viviendo acá con tu papá, fue muy duro porque todo el tiempo eh, era yo sentirme sola en esta otra ciudad. Ustedes inconscientemente contándome todos los planes que hacían con ella, ¿sí? Sí, porque eso es algo pues de nosotros y siempre ha sido así. Y es que nosotros nos contamos todo lo Todo, que hacemos, todo exacto, dónde estamos, qué hacemos, con quién estamos. exactamente. Entonces, era el hecho de siempre, o sea, yo creo que lo que más me costó transitar y trabajar en eso era aceptar que ella estaba ahí todo el tiempo y para ustedes, pero es que yo también empezaba a tener como pensamientos de ella fijo, quiere ganarse a mis hijos. Ella fijo quiere ganarse a toda la familia de mi ex. Y era como, me estaba tomando las cosas como personales. No sé hasta qué punto sí sea así o no lo sea. No sé, y es algo que a mí no me compete. Pero eso a mí me taladraba la cabeza, hija. Yo sufría. O sea, que tú llegaste a pensar que ella quería ser tú. Exacto, sí. Sí, eso. Realmente sí, era un pensamiento que a mí me abordaba y a veces me taladraba y lo empecé a trabajar, lo he trabajado Sin porque saber que de pronto fuera o no fuera verdad. Uno nunca sabe. no sé, Pero llegaste a pensar eso. claro, sí, y lo reconozco que lo llegué a pensar. Entonces, básicamente han sido muchas emociones, muchas sensaciones, he tenido que trabajar en eso, ay, me ha dolido, lo reconozco, me dolió, me dolió la forma, me dolió la manera, Mm. tengo que reconocer que me dolió aceptar que lo que yo dije, ni siquiera esperaron a que yo me fuera de la casa y ya estaban llevando a cabo su relación. Ahora, Sí. ni siquiera esperaron a que pasara un tiempo prudente para ya tu papá ser la parte de la intimidad de la familia, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Por Ya qué? la estaba llevando a la casa, ya la estaba, Ok, se la sí. presentó a sus hijos. Y yo digo, yo personalmente, con respeto lo digo, a mí me parece que para eso hay que tener precaución, sobre todo por lo reciente que estaba la separación. Más que todo por eso, estaba demasiado reciente. Pienso que él fue demasiado acelerado, que le faltó el respeto al respeto al proceso. Yo lo pienso así. Y eso a mí me hacía daño. Eso a mí me hacía muchísimo daño. Como si nada. O sea, terminas una O relación sea, de 20 te choqueaba años. mucho el hecho de que, digamos, mi papá no supo procesar la separación y tú sí. Es que ni siquiera la procesó.
porque no hubo proceso de separación para él, ya estaba con otra Por persona. eso fue lo que más rabia te dio, lo que como Me dio impotencia, ¿sabes? Que no fue rabia, sino impotencia. Yo decía, el ¿cómo hecho de tiene que la simplemente no haya capacidad? procesado. ¿Sabes yo qué decía? La sangre fría que tiene. Yo decía así, la sangre fría que tiene este hombre para hacer las cosas así. O sea, hombre, es que no te cambiaste de ropa. Se acabó un matrimonio de 20 años donde hay 2 hijos, una historia, un montón de cosas y tan doloroso que acabó. Y en menos de 6 meses ya estabas metiendo a la casa en la que vivías con tu esposa de 20 años a tu nueva pareja. Sí, Sí, o sea, muy teso. Y acabo de hacer un paréntesis y no vamos a profundizar en ese tema hoy, pero tu nueva pareja que podría ser tu hija, porque es que tiene 20 años más que ella.